igual que ya se puede cambiar. ¿Okay? Pero no podemos hacer estas paredes totalmente divergentes. La primera parte tiene que ser paralela para la retención y la parte final divergente para poder acceder mejor a la limpieza de esa comunidad. Sí, a preguntar a la así es que cuando no entendía muy bien, o sea, no sabía ubicar ahí la carga. parece que se dice. Sí, es un espacio, ¿no? Claro. Es como usted ha hecho ya operatorios. El día hicieron operatorio 8 cosas. Resinas, no puedo resinas. Pero en nuestro curso no. ¿En qué curso? Parece que ellos son del nuevo plano, ¿no? Entonces aquí se han cambiado varias cosas que con el anterior se cultivaba. O sea, estos chicos no manejan pareces. ¿Qué ciclo son? Quinto ciclo. No. Pieza de mano agarrada. ¿Para hacer qué? No, ese es un micromotor. No, pieza de mano, o sea, de alta velocidad. No, nada. Lo mostraron, míralo ahí. Quinto ciclo, no has agarrado tu pieza de mano. Es una vergüenza odontólogo. Es la alternativa cuando una restauración indirecta es difícil, es un poco. ¿Okay? Eso lo dicen las pasadas, ¿no? Que la diferencia entre operatoria dental y prótesis, porque las dos buscan lo mismo, buscan restituir tejido dental perdido. ¿Okay? Las dos buscan lo mismo, restituir tejido dental perdido. La diferencia es que en operatoria dental esa restitución se hace directamente en la boca. Y en prótesis se hace una misma restitución, pero fuera de la boca. Y luego se lleva a la boca y la boca se instala. ¿Se entiende la diferencia? Claro, un duplicado, o sea, no tiene que duplicar lo que hay en la boca para tener la boca, o sea, tener el diente y la talla, tenerla en una mesa y ahí trabaja. Esa es la diferencia entre una preparación directa y una indirecta. Obviamente, estas preparaciones que estamos haciendo, estamos hablando de la teoría de las preparaciones. También la teoría de preparaciones para operatorio. Operatorio va a ser una preparación dental para lograr instalar directamente un material. En cambio, nosotros hacemos una preparación dental, pero no instalamos nada. Replicamos esta preparación en un modelo. Lo replicamos. Y sobre ese modelo, yo construyo la preparación. Y luego le voy a construir la boca. ¿Se entendió? Eso es. Por ejemplo, como ciudad voy a hablar con el contrario de práctica. Bueno, gracias por la relación. Si no la dices tú, yo doy por supuestamente ya conocido algunas cosas. Paso y la mención de otras prevenciones. Por favor, intervenga. Ante la mano, pregunte, aclare. Igual vamos a hacer unas prácticas, ¿ya? Para poder conseguir. Bueno, una caja aproximada. ¿Por qué? Porque es la geometría que se confecciona o que se prepara en una caja inicial. Hay también cajas vesticulares, iguales, y hay una caja cruzada. Acá tenemos, por ejemplo, una caja cruzada y dos cajas aproximadas.
Retención, paralelismo de esas paredes. Estabilidad también tiene que ver con ese paralelismo, pero se suma la altura. La altura de la pared axial. Retención y estabilidad tiene que ver con las paredes verticales de una pieza dental. O sea, las paredes axiales. Anatomía se hecho. O sea, eso sí, paredes axiales de una pieza dental son las paredes verticales. Buscar igual y ser distal. Esas paredes, cuando son preparadas y nos dan una preparación bien paralela, mayor retención. Mayor altura, mayor estabilidad. ¿Okay? Retención, paralelismo de paredes axiales, estabilidad, altura de paredes axiales. Combinados los dos, retención y estabilidad. Bien, cuando es suficientemente alta la pared, cuando la pared es suficientemente alta, como pueden ver acá, la pared local más bien de altura, entonces si uno quiere palanquear la restauración futura, se va a palanquear, para lateralizarla, dar un golpe para que se desaloje, se desloque. Es tan alta que va a chocar. Por ahí impide. Pero si la altura es así, un granito que tiene altura, se hace el mismo movimiento y hay una tabla y se sale. O sea, lo importante es mantener la altura. Es que muchas veces se desgasta esta superficie cruzante para hacer bastante espacio y que el material restaurador sea lo suficientemente grueso, que no lo dejan de mucho, porque si gasta mucho vista en altura y van a perder estabilidad. También se utilizan releras para evitar ese desplazamiento. O sea, las releras son muy útiles cuando tienen piezas de metal ya preparadas, con demasiada toxicidad o con pobre altura. Las releras nos ayudan a estabilizar y a mantener mejor la postura. Y esa relera, se hace como piezas de surco. Son como unos surcos, ¿no? Obviamente, si ustedes hacen más ancho el surco y más profundo el surco, ya la relera se convierte en una caja, o una caja profesional, o una caja popular. Tercer principio, solidez de la restauración. ¿Qué cosa quiere decir? Que la restauración tiene que ser lo suficientemente, debe tener un espesor suficiente y uniforme para lograr soportar la función masticatoria, sin desgastarse, sin perturbarse, sin romperse. A eso se refiere solidez estructural. Que la preparación dentaria proporcione el espacio suficiente para el grosor y uniformidad del material, que soporte la función masticatoria, sin perforarse, sin romperse. Esa solidez de la restauración, entonces debe considerar pues, lo que estamos mencionando. O sea, la preparación dentaria o reducción dentaria tiene que ver con que ustedes utilicen una fresa y vayan eliminando el tejido dentario. Esta eliminación del tejido dentario tiene que ser respetando la forma original. ¿Okay? Respetando la forma original. Ustedes han hecho, sí, anatomía y fisiología de la oclusión. Anatomía y fisiología del sistema. O sea,
chocan y ya no sube más. ¿Qué elementos son los que chocan? Cúspide bucales inferiores contra el centro superior, cúspide palatinas superiores contra el centro inferior. ¿Correcto? Esas cúspides vestibulares inferiores, palatinas superiores, que se llaman cúspides de fondo, de trabajo, etcétera, etcétera, se preparan diferente a las otras cúspides que quedan. ¿Cuáles son las otras cúspides que quedan? ¿Cuáles son las otras cúspides que quedan? Fuerte, pues echen atrás. Las cúspides vestibulares superiores y las cúspides palatinas superiores. Correcto. Esas son las que quedan. Cuando tú cierras, esas puntas de cúspide no chocan contra el centro de la cúspide, sino fuera, o sea, están por fuera. Por eso se llaman cúspides de corte o guía. Se preparan diferente. Ven ustedes acá. ¿Ven cómo preparación? Miren, cúspide bucal, cúspide lingual. Cúspide bucal, cúspide lingual. También acá las dos cosas están preparadas a la vez. Pero no funcionan igual. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Obvio. Pero pida permiso. Usted no puede levantar y salirse y entrar, por favor. Ahora sí. Pero es que aparte que usted es un conocido mío. Ok. Entonces, ¿vieron ustedes? Esta cúspide es una bucal inferior. Ocluye contra el antagonista. Yo no tengo que explicarles lo que ocluye. La fosa central, contacto. Eso sí lo saben. ¿Lo han hecho? ¿O no? ¿Han hecho encerado de caras sucursales? Con cera de colores y los contactos. Por eso que se hace eso. ¿Ok? Bien. No sé si por acá hay. Bien. La restauración según la compañía preparada. Vemos que es suficiente y uniforme el grosor. No solamente que sea suficiente, sino que sea uniforme el grosor. Este es la cúspide de soporte. Esta choca con el antagonista. Ven ustedes el grosor que tiene en su aspecto interno y el grosor que tiene en su aspecto externo. Uniforme. Viene el grosor en la punta, viene el grosor uniforme, el grosor uniforme, el grosor uniforme, el grosor uniforme. ¿Ok? Suficiente. Pero ¿qué sucede si se prepara de una forma diferente? Acá falta un plano, que es que se lo tiene. Eso se llama superficie funcional externa. Todas las cúspides soporte se diferencian de las cúspides guías porque las cúspides soporte tienen su aspecto externo contactante. La cúspide guía, su aspecto externo no es contactante. Eso sí, yo lo paso así nomás porque eso sí lo han hecho. Por favor, díganme si lo han hecho. Se llama aspecto contactante porque va a haber contacto externo. Ven esta cúspide acá. Punta, aspecto interno, aspecto externo. Cúspide de soporte. Punta, aspecto externo, aspecto interno. Esta punta tiene un aspecto externo que nunca va a contactar con nada. Pero esta cúspide tiene su punto, su aspecto externo, esta parte que tiene como un plano, esa es la que detiene la partida. Es la que choca y tiene que tener suficiente peso.
esta cúspide palatina superior, acá la punta. De la punta hacia adentro, aspecto interno, de la punta hacia afuera, externo. Es de la cúspide, de la punta hacia afuera, aspecto externo, interno. O sea, todo tiene aspectos. Pero ¿qué es la diferencia? Esta palatina superior, su aspecto externo, está todo ahí. Pero esta guía, su aspecto externo, mira usted su forma inferior, su aspecto externo, si usted no repite en eso una preparación de detalle que va a pasar, esto es lo que se llama una cosa. Miren, ¿ven? Acá no hemos hecho ese discipulado, es decir, no hemos preparado ese aspecto externo. Y miren, no hay sitio. Falta esto. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Si no hacen eso, le quitan solidez. Obviamente, se va a quitar. Miren, cuando se chocar, yo veo si va a pasar acá, va a comenzar a chocar. Ponen papel, ¿saben qué papel de articular? El papel de articular es un papel que permite como papel para marcar, papel calzoncillo y todo así. Tiene un color por un lado y otro color por otro lado. Cuando el paciente se coloca una restauración, el paciente dice, doctor, me está chocando. Entonces uno le pone el papel, es un molde, y marca. Entonces lo que se hace es realizar eso, hasta que el paciente se sienta cómodo. Imagínate, si choca el desgaste, ¿qué va a pasar? Se ha perforado. ¿Okay? Ustedes, ¿están llegando? Ya no, disculpo, pero dejo no ponerme por favor, pero ya no puede utilizar. ¿Usted está llegando o ya ha podido? Ahí va a chocar. El técnico en la moneda, va a ver resolución, va a chocar, va a comenzar a decir. Por eso que se prepara esa cúspide de soporte, latinas, tiempos. Un tiempo vertical para los 2/3 cervical y medio, que va a ser paralelo a la pared opuesta a la local para darle retención. Pero después se prepara el otro tercio, pero ya en otro plano. Ese es el segundo tiempo, que es para la lesión pieza. Entonces la pared, el aspecto externo del punto de soporte. Toda la pared vecina del punto de soporte, la palatina superior, la palatina inferior, va a tener dos planos. Un plano tercio cervical y medio paralelo al opuesto para la retención, y el tercio cruzado para sólidos estructurales, son para dos principios diferentes. Más de lo mismo. Ojo, mucha gente dice, ya, entonces, ¿qué hago? Preparo toda la pared vecina de la cúspide
Y el cuarto principio es márgenes regulares. Los márgenes significan los linderos, significan las partes periféricas de la preparación alimentaria, es decir, dónde termina la alimentación. Hay que considerar dos cosas para ese margen, dos cosas. Primero, ¿dónde lo ubicamos con respecto al margen cultivado? ¿Ok? Entonces, por encima del margen, justo al mismo nivel del margen, o ligeramente por debajo del margen. Biológicamente, ¿cuál sería el mejor? Digo, ¿cuál sería la mejor ubicación? ¿Por encima del margen, justo al mismo nivel del margen, o debajo del margen? Biológicamente, ¿cuál sería mejor? Biológicamente, ¿cuál sería mejor? Tú. Debajo del margen. O sea, en el sur. En este sur. Oh, ¿qué crees tú? Por encima. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Biológicamente. ¿Ah? Tú estás hablando aquí. Fuerte, por debajo del mar. Qué bien. Muy bien. Levanten la mano los que están de acuerdo que sea por debajo del mar. Levanten la mano. Por debajo del margen, levanten la mano. Levanten, pues si no te he dicho que levanten la mano. ¿Quién más? O sea, todos los restos dicen o encima o a nivel del mar. ¿Quién es eso? Ya. ¿Ah? ¿Y por qué no levantaste la mano si de debajo? Ok, ustedes han hecho pelo, o sea. ¿Ya han hecho pelo tampoco? ¿Pero dónde se han hecho? Oh, tampoco. Tenemos serios problemas, no se plana. Miren, señores, o sea, es absurdo, pues, o sea, si, a ver, sácate, tienes tus aretes. Ok. Si yo te dijera, tengo un arete ahí, te vamos a poner una arete de presión o te vamos a perforar. Biológicamente, ¿cuál te hace menos daño? Depresión, pues. O sea, ¿cómo vas a meter acá? Si cuando entra la placa bacteriana nomás ya hace daño, vas a meter una fresa ahí. Y encima meterle ahí material. Es un control inadecuado, pues. Biológicamente, mientras más lejos esté, mejor. Acabo de mostrar una diapositiva de cómo el contorno cervical es importante para la salud sexual. No le acabo de decir que hay que preservarlo. Imagínate, encima que lo van a volar allá, ¿no? Vale, está. Y encima lo van a meter hasta abajo. Ya, entonces, la primera situación es que lo más lejos del margen, mejor. El problema de la estética, pues, ese es el problema. Que ustedes se imaginan una restauración de los incisivos y que su restauración termine a mitad del diente, a mitad de la tabla articular, como si fuese una bandera, horrible. Se le lo talla arriba. Hasta el nivel del margen sí, pero se ve el borde de la corona mucho más. Entonces hay que esconderlo y lo metemos abajo. Y hacen así. ¿Ok? Cuando sea necesario que se haga. Pero es de manera necesaria. Con la mano eso tiene que ver con respecto a la ubicación. Y el diseño tiene que ver cómo termina. ¿Cómo termina? En los libros van a encontrar un montón de cosas que chanfer, que chanferillo, que filo de borde de cuchillo, borde de pluma, 145 grados, hombro recto, etc. Un montón de términos. ¿Ok? Acá les voy a enseñar ustedes si ven un poco. El margen, la forma, el diseño del margen
llamado chamfer. ¿Por qué se llama chamfer? No lo sé. Me enseñaron hace 50 años a mí eso y yo no se lo voy a enseñar porque se los voy a enseñar a mí. Pero van a encontrar en los libros, en conferencias, en cursos que dice el margen, tipo chamfer. Entonces, este margen, cuando lo vayan a hacer y quieren hacer un margen plano, la fresa es de punta plana. Si quieren hacer un margen redondeado, la punta es redondeada. Por eso que les indiqué que trajeran fresas cilíndricas y troncocónicas, punta plana, punta redondeada. Y la técnica la vamos a hacer en la parte. Para hacer un margen plano, puedes usar toda la punta. Si tienen una punta de 1.2 y colocan todo el grosor de la punta, les sale un margen plano de 1.2 grande. Pero si quieren hacer un margen redondeado, solamente pueden utilizar la mitad de la punta. Porque si meten toda la punta ya no les sale un margen redondeado, les sale un hueco con el carácter importante. Ya es la técnica. ¿Ok? Pero vamos a hacer. Y bueno, ya acá viene lo que ya no lo voy a poner eso porque eso es antes. Los tipos de margen. Pero ahorita, margen plano, margen redondeado. No, pero para quien sea. Borde de pluma o filo de cuchillo. Hombro recto, 90 grados. Bueno, si yo nunca lo vi. Pero a mí no 90 grados. Hombro recto, biselado. Hombro de 135 grados. Chanfle de 8 grados. Eso me enseñaron hace 50 años. ¿Okay? Y lo vamos a hacer en la práctica para que conozcan, sepan. Pero hoy en día se resume en un margen plano y un margen redondeado. Que puede ser margen plano, punta plana, margen redondeado, punta plana. Dejemos ya esto, que no es cosa más importante. Voy a hacer esto. Bueno, no manejó fresas. Ya, esos instrumentos rotatorios. O sea, en general, instrumentos rotatorios. Elvis, ahora que les enseñaré a los chicos. En las dos especialidades, endodoncia y prótesis, utilizamos instrumentos rotatorios. O sea, todo lo que gire y se coloque un aditamento para hacer una preparación en la boca es un instrumento rotatorio. Puede utilizarse para otras cosas fuera de la boca, también es un instrumento rotatorio. Todo lo que no, aparte del pollo a la brasa, todo lo que no. Van a ver, ustedes van a hacer preparaciones con el manual por limas manuales. Sí, comienza con manual y termina con. Ok. Porque así como nosotros preparamos superficies dentarias hasta dentina, en la otra especialidad van a trabajar superficies dentinarias en redondo. Y también lo van a hacer con instrumentos rotatorios. Primero de mano y después en una pieza. Okay. Instrumentos rotatorios. Bueno, ese instrumento rotatorio, todo lo que hago es para qué cosas se ponen. Un instrumento rotatorio, una vez. A ver, si me vas a ayudar, vas a trabajar, ¿ya? 3 tamaños. ¿Qué tamaño sería este? Pequeño. Pequeño. Este,
Y el profesor está en una fresa mediana. Y en la cabeza, el profesor a lo mejor tiene eso. Pero lo que tú necesitas es eso. Pero lo que te debe de piensa que es esto. ¿Me dejas entender? O sea, hay que estandarizar el lenguaje. En vez de decir mediana, es decir, yo quiero que este diámetro. Y los diámetros se piden en décimas de milímetros. Es decir, si yo quiero una fresa de 1,5 milímetros, sería 15 décimas de milímetro. O sea, esa es la expresión para definir solamente el diámetro o el ancho de una fresa. Porque miren, si ustedes pueden vivir un calibrado, hombre, si ya de esto le pasa de allá, que sea punta, así como punta como dos, que no sean como dos bambocitos, porque hay algunos calibradores que tienen esas puntas como dos cabecitas, como dos pelotitas, que no, para que sean así, que tienen un lado. Esto mide en décimas de milímetros. O sea que tiene una operación de 10, cada relación de 10. ¿Quién? ¿Ah? Calibrador. Miren, calibrando esto, ¿cuánto mide? 8 décimas. La mediana, 11 décimas. La que supuestamente grande, 13. Ya, mejor voy a hacer uno de ellos. Vamos a ver un bollas y vamos a ver qué es diferente. Ya. Ok. Existen dos tipos básicos de instrumentos rotatorios. Instrumentos rotatorios abrasivos. Y se llaman abrasivos porque sus bordes o filos activos, es decir, donde está la parte de la son geométricamente irregulares. Son geométricamente irregulares. Esos son los tipos de instrumentos abrasivos. ¿Ven? Se ve un gráfico así, ¿no? Son partículas irregulares, abrasivas. Y hay otro tipo de instrumento que es el cortante, que ese sí tiene filos activos bordes que son geométricamente rectos. Nosotros le hemos pedido fresas de diamante. Son instrumentos rotatorios de tipo abrasivo, no son de este tipo. ¿Okay? En algún momento en la práctica le vamos a pedir un rotatorio que sean cortantes. ¿Con qué grupo estás? ¿Con qué profesor estás? ¿Con quién te toca tu práctica? ¿Con mi hermano? Muy bien. A ver. Total. No invita a la puerta. Entonces, ¿cómo reconocer la fresa? ¿Cómo pedirla para tener parte mediana, medianita, medianota? ¿Se acuerdan? Entonces, todas las fresas deberían tener en su estuche su número de usuario. Es como el DNI de una fresa. No necesitas ver la fresa para reconocer qué cosa es lo que vas a tener. ¿Se entiende? Y son 5 series de 3 números. Cada serie representa una característica de la fresa. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo, por ejemplo, un número de ISO de una X. La primera serie, o sea, los primeros 3 números, indica el material de la parte cortante. El material de la parte cortante. Y esto puede ser, por decir,
vástago o caña. Vástago o caña. Estos pueden ser, si tienen, por ejemplo, el número va en las centenas, 100, 115, 120, para pieza de mano, es decir, ese micromotor que es usted, pero con la parte recta, ese tipo es un vástago para ese tipo de instrumento. Si es 200, 250 para un triángulo, es decir, donde pusieron la cubierta profilaxis, ahora como le sacan la parte recta y le ponen una parte con ya ese vástago para un triángulo. Y si está en los 300, 315, cualquier número de 300, como es el caso de la 14, este es una fresa para alta velocidad, para pieza de mano de alta velocidad, que es lo que vamos a utilizar para ver. Tercera serie, denota la forma del instrumento. La forma, si es redonda, si es cilíndrica, lo que se pide, ¿se acuerdan? Trombocónica, de flanco, yo le veo como 5x5, 5x6 tipo, pero es realmente como 700 y más. ¿Se utiliza todo? No. Pero los fabricantes lo hacen así para vender más cosas, ¿no? Por ejemplo, acá el número es 239, que quiere decir que es una fresa con referente. Pero si usted pero si usted el 239 fuera 001, sería una redonda. ¿Okay? Y así. Ustedes van a ver que en su práctica profesional vamos a hablar de 15 tipos ya sería bastante. O sea que se conozcan 15 números respecto a la formación. La cuarta serie es el grosor del grano o el número de partes o filos que tenga el instrumento, según sea abrasivo o según sea cortante. Vamos a hacer el ejemplo del abrasivo. O sea, porque hay algunos substándicos con los videos agarran y dicen lija número tanto y una lija un gruesor, o lija número tanto que más suavecita, ¿no? O sea, eso depende de eso, le da la capacidad de desgaste, de abrasión. Este número indica eso, qué tan agresivo es, qué tan constante es. Ahí está 524. Vean ustedes. El 524 significa que es de grano medio.